Hola amigos, nuevamente yo. Bienvenidos a este espacio para hablar de escritores, de literatura, de letras, de poesía, de artistas, de pintura, de arquitectura. Se nos van a ir revolviendo muchísimas cosas, pero está chévere la cosa. ¿Se imaginan ustedes tener la capacidad, el talento de escribir un cuento que sea considerado una obra maestra de la literatura en cuestión de un día o menos y hacerlo como porque toca? ¡Qué envidia! Bueno, de alguien que hacía eso les voy a contar hoy un poquito. Es una cosa así muy pequeñita y después voy a leer uno de esos grandes cuentos de la literatura. Entonces, gracias por estar aquí nuevamente, por ver el video. Suscríbanse al canal, por favor. Recuerden que tenemos un concurso pendiente y pues adelante. Pues sí, resulta que este señor del que les hablo ni siquiera era escritor, ni siquiera se dedicaba a escribir profesionalmente. Es más, no lo tomaba en serio. Nació en 1860 en Rusia. Y sí, muchos de ustedes ya se están imaginando de quién les estoy hablando. El gran maestro del cuento, del relato corto, Anton Chekhov. Anton Chekhov perteneció a una familia, digamos, no tan acomodada, con un padre muy religioso, también muy violento, alcohólico, que se quebró muchas veces, tuvo muchos problemas económicos, estaba lleno de deudas y eso hizo que tuviera que mirar a Moscú y vivir allá, lo que hizo también que Anton Chekhov en algún momento tuviera que estar en Moscú. Y resulta que Chekhov, para buscarse el sustento y para buscar cómo sobrevivir, escribía cuentos, escribía cuenticos y lo mandaba a revistas literarias y en esas revistas se los publicaban y le pagaban. Y, y pues él lo hacía como por diversión. Él dijo que la gran mayoría de sus cuentos ni siquiera le tomaron un día escribirlos. Es decir, pues escribía como porque tocaba, como porque le pagaban por eso. Y sí, realmente él no se tomaba la escritura en serio como una profesión. De hecho, él estudió medicina, él era médico. Eh, y utilizaba la escritura únicamente como para tratar de sobrevivir, porque incluso siendo médico, él atendía a sus pacientes y no les cobraba. Al parecer era una persona muy generosa, de muy buen corazón, porque él cargaba con su familia para todas partes. Él mantuvo a su papá, a su mamá, a sus hermanos que eran alcohólicos, bueno, a uno específicamente que era alcohólico y demás, y él era el que los mantenía, y los mantenía a punta de literatura. Él escribía los cuentos, los mandaba a las revistas los publicaban y él, ni idea, ¿cierto? Hasta que viajó a San Petersburgo. Y una vez en San Petersburgo, cuando llegó, se dio cuenta que era famoso. Él no tenía ni idea que era famoso, él no tenía ni idea que la gente lo consideraba uno de los grandes escritores rusos de su momento. Y cuando llegó allá se dio cuenta que la gente lo respetaba muchísimo como escritor y él decía, pues que yo no soy escritor. De hecho, él decía, la medicina es mi esposa y la escritura es mi amante. Eh, para él, la escritura era algo que hacía así como por salir del paso y que le pagaran porque era con lo que él subsistía. De todos modos, de a poco se fue tomando en serio, más en serio el tema de la literatura. Y si bien intentó escribir algunas obras de teatro que no tuvieron mucho éxito y demás, sí fue reconocido desde siempre y sigue siendo reconocido como uno de los grandes escritores de cuentos y relatos cortos de la literatura. El maestro Anton Chekhov, uno de los grandes maestros de la literatura rusa. Desde muy joven y debido, bueno, pues a muchas cosas, tuvo una infancia muy difícil, le pegaban todo el tiempo, el papá lo obligó a trabajar desde muy pequeñito y a cumplir con los estudios y trabajar al mismo tiempo desde que era muy joven. Eh, una vida llena de maltratos y demás. Él se enfermó muy joven también. Siempre tuvo una salud muy delicada. Eh, tenía tuberculosis y a pesar de que él nunca se hizo hacer un examen,
Él era médico y sabía lo que tenía, sabía lo que le estaba pasando, pero un poco se negaba a aceptarlo, ¿cierto? De hecho, le recomendaron muchísimas veces no estar en ese clima de Moscú, no sé qué más, irse a otro sitio un poco más, con un clima más benigno. Él desatendió todas esas recomendaciones y finalmente, en 1904, viviendo en otro sitio, cuando finalmente decidió que se debía cuidar un poquito y demás, en 1904 murió. Tenía 44 años Anton Chekhov en el momento en el que murió y había escrito una obra sorprendente y buenísima. Uno de los libros más famosos de Chekhov, bueno, uno de los libros, no, uno de los relatos más famosos de Chekhov, muy seguramente muchos de ustedes lo han escuchado alguna vez, se llama La Dama del Perrito. La Dama del Perrito, que ha sido incluso llevada al cine y bueno, ha tenido muchas adaptaciones de muchas formas. La Dama del Perrito es el cuento que les voy a leer hoy en este librito que tengo, que compré en alguna librería de viejo, que son las mejores, bueno, no, mentiras, no voy a decir que son las mejores librerías, hay muchas librerías muy buenas, pero me encantan las librerías de viejo porque se encuentra uno con libritos eh, muy bonitos. Entonces, en este libro de cuentos de Chekhov tengo La Dama del Perrito y es el cuento que voy a leer a continuación. La Dama del Perrito. 1. Decían que en el muelle había aparecido una persona nueva, la Dama del Perrito. Dmitri Dmitrievich Gurov llevaba 2 semanas viviendo en Yalta. Se había habituado a la ciudad y empezaba ya a interesarse por las personas nuevas. Sentado en el café de Vernet, vio pasar por el muelle a una dama joven, menudita, rubia, con boina. Tras ella corría un lulú blanco. Después solía encontrarla varias veces al día en el parque municipal y en la glorieta. Paseaba sola, con la misma boina y el lulú blanco. Nadie sabía quién era y todos la llamaban simplemente la Dama del Perrito. Si está aquí sola, sin marido, sin conocidos, reflexionaba Gurov, no estaría de más hacerme amigo suyo. Dmitri Dmitrievich no había llegado aún a la cuarentena, pero tenía ya una hija de 12 años y 2 hijos que estudiaban en el liceo. Le habían casado joven, cuando era estudiante de segundo curso, y su esposa parecía ahora mucho más vieja. Era una mujer alta, de negras cejas, tiesa, encopetada, grave y, según ella misma decía, intelectual. Leía mucho, escribía J en vez de G y llamaba a su marido Demetrio en lugar de Dimitri, pero él la consideraba corta de alcances, de estrecho criterio y poco elegante. La temía y no le gustaba estar en casa. Hacía mucho que había comenzado a serle infiel. La engañaba con frecuencia y probablemente por eso casi siempre criticaba a las mujeres, y cuando se hablaba de ellas en su presencia las calificaba de raza inferior. Le parecía que su amarga experiencia le daba derecho a calificarlas como le diese la gana. Sin embargo, no podía vivir ni siquiera 2 días sin la raza inferior. Entre los hombres se aburría, no se sentía a gusto y se mostraba poco locuaz y frío. Pero cuando se hallaba entre mujeres, sentíase en su ambiente y sabía de qué hablarles y cómo conducirse. Con ellas ni siquiera callarse le hacía violento. En su aspecto, en su carácter, en todo su ser había un encanto indefinido, que atraía, que cautivaba a las mujeres. Él lo sabía, y también él sentíase atraído hacia ellas. Una experiencia múltiple y realmente amarga le había enseñado desde hacía mucho tiempo que toda intimidad que al principio ameniza la vida y la hace agradable, toda aventura que se considera atractiva y fácil, se transforma inevitablemente para la gente decente, sobre todo para los moscovitas, tardos e indecisos, en un verdadero problema, en un problema tan complejo que la situación, al fin y al cabo, acababa por hacerse penosa. Pero a cada nuevo encuentro con una mujer interesante, esta experiencia le parecía borrarse de su memoria y la vida se hacía apetecible y todo parecía fácil y divertido. Y un anochecer, cuando Gurov estaba cenando en el parque, la dama de la boina se acercó lentamente y ocupó la mesita del lado. Su expresión, su manera de andar, su peinado le decían que pertenecía a la buena sociedad, que estaba casada, que había ido sola por primera vez a Yalta y se aburría allí. En los relatos sobre la impureza de las costumbres locales había mucho de mentira. Gurov los despreciaba y sabía que en su mayoría los había inventado gente que, de poder hacerlo,
habría pecado de muy buena gana. Pero cuando la dama se sentó a la mesa vecina, a 3 pasos de él, recordó aquellos relatos de fáciles conquistas, de viajes a las montañas, y la idea tentadora de una intimidad rápida, pasajera, de una aventura con una mujer desconocida de la cual no se sabía ni el nombre ni el apellido, le obsesionó súbitamente. Llamó cariñoso al Lulú y cuando el animalito se hubo acercado, le amenazó con el dedo. El Lulú gruñó. Gurov volvió a amenazarle. La dama le miró y bajó los ojos. No muerde, dijo, y sus mejillas se encendieron. ¿Puedo darle un hueso?, preguntó Gurov, y cuando ella movió afirmativamente la cabeza, inquirió afable. ¿Hace mucho que está usted en Yalta? 5 días. Pues yo voy ya por la segunda semana. Guardaron silencio unos instantes. El tiempo pasa volando, pero hay que ver lo aburrido que es esto, dijo ella sin mirarle. La gente se queja de Yalta por vicio. Vive uno en cualquier ciudad de provincias como Beliov o Sizdra, por ejemplo, y no se aburre, pero cuando llega allí dice, oh, qué aburrimiento, qué polvo, como si viniese de Granada. Ella se echó a reír. Después ambos siguieron comiendo en silencio, como dos desconocidos, pero cuando dieron fin al almuerzo, se marcharon juntos. Entablaron una conversación frívola, jovial, de gente libre y contenta, a quien daba lo mismo a dónde ir y de qué hablar. Paseaban y comentaban la extraña iluminación del mar. El agua era de un color morado, cálido y suave, y la luna proyectaba en ella una franja de luz áurea. Hablaban de que el aire de la noche era sofocante por el calor del tórrido día. Gurov le contó que era moscovita y trabajaba en un banco, aunque había estudiado filología. En tiempos pensó cantar en la ópera, pero luego había renunciado a ese propósito. En Moscú tenía 2 casas, y supo de ella que se había criado en San Petersburgo, pero que se había casado en Esi, donde llevaba viviendo 2 años, que estaría un mes más en Yalta y tal vez fuese a recogerla a su marido, que también quería descansar. No supo explicar dónde trabajaba su marido, si era en el gobierno civil o en el consejo administrativo de Semsbo, y ella misma se reía de su torpeza. Supo además Gurov que la dama se llamaba Anna Sergeyevna. Más tarde, ya en su habitación del hotel, pensaba en ella, en que al día siguiente la vería con toda seguridad. Así debía ser. Al acostarse recordó que ella, hacía poco aún, había sido alumna en un colegio de nobles y que estudiaba igual que su hija ahora. Recordó cuánta timidez y cortedad había en su risa, en su conversación con un desconocido. Sería seguramente la primera vez en su vida que estaba sola, en la situación de una mujer a quien siguen, miran y hablan con un solo fin secreto, que no puede dejar de adivinar. Recordó su cuello fino y débil, sus bellos ojos grises. Y a pesar de todo, hay algo que da lástima en ella, pensó quedándose dormida. 2. Pasó una semana desde que se conocieron. Era un día de fiesta. En el interior de las casas el aire era asfixiante. El viento, levantando por las calles torbellinos de polvo, arrancaba los sombreros a los transeúntes. Durante todo el día Gurov padeció de sed y entraba con frecuencia en el café, ofreciendo a Ana Sergeyevna bien jarabe, bien helados. No había dónde meterse. Al anochecer, cuando se calmó un poco el viento, fueron al muelle para ver la llegada del barco. En el embarcadero había mucha gente paseando, esperando a los viajeros, algunos con ramos de flores. En medio de esa elegante muchedumbre saltaban a la vista 2 particularidades de Yalta. Las señoras de edad estaban vestidas como las jóvenes y abundaban los generales. Debido al temporal, el barco llegó tarde. Cuando el sol se había puesto ya, antes de atracar en el malecón, estuvo maniobrando largo rato. Con sus impertinentes, Ana Sergeyevna examinaba el barco y los pasajeros, como si buscase conocidos, y cuando se dirigía a Gurov con sus ojos brillaban. Hablaba mucho, sus preguntas eran bruscas, y ella misma olvidaba inmediatamente lo que había preguntado. Luego perdió sus impertinentes entre la muchedumbre. El gentío engalanado se iba dispersando, ya no se distinguían los rostros, el viento había cesado del todo, pero Gurov y Ana Sergeyevna seguían parados, como si esperasen que descendiera alguien más del barco. Ana Sergeyevna había dejado de hablar y olía las flores sin mirar a Gurov. El tiempo ha mejorado, dijo él. ¿A dónde vamos a ir ahora? ¿Y si nos fuéramos a alguna parte? Ella no respondió. Entonces él la miró fijamente y de pronto, abrazándola, la besó en los labios.
Sintió el olor y la humedad de las flores. Medroso, miró inmediatamente en derredor por si le había visto a alguien. Vámonos a su casa, dijo en voz baja, y ambos marcharon rápidamente. En la habitación de Ana Sergeyevna hacía calor y olía a perfume que había comprado en la tienda japonesa. Gurov, mirando la hora, pensaba, ¿qué encuentros suele haber en la vida? De sus aventuras pasadas había conservado el recuerdo de mujeres despreocupadas, bonachonas, alegres de amor, agradecidas por la felicidad que les daba, aunque fuera breve, y de otras, como su mujer, por ejemplo, amaneradas, histéricas, que amaban sin sinceridad, con exceso de palabras y una expresión como si no se tratara de amor, de pasión, sino de algo mucho más importante. Recordaba también a dos o tres muy bellas, frías, en cuyo rostro se reflejaba de pronto una expresión rapaz, el obstinado deseo de tomar, de arrancar de la vida más de lo que podía dar. Estas mujeres, que habían pasado ya de su primera juventud, eran caprichosas, incapaces de razonar, despóticas, poco inteligentes. Cuando Gurov dejaba de amarlas, su belleza incitaba en él odio y los encajes de su ropa le parecían entonces semejantes a escamas. Pero en Ana Sergeyevna había la timidez, la torpeza de la juventud inexperta, un sentimiento de desazón y una sensación de inquietud, como si alguien de pronto hubiese llamado a la puerta. Ana Sergeyevna, esa dama del perrito, había reaccionado de un modo especial ante lo ocurrido, muy seriamente, como ante una caída irreparable. Eso resultaba extraño e intempestivo. Sus rasgos se ajaron, se marchitaron. Sus largos cabellos pendían tristemente. Permanecía pensativa, con un aire abatido, igual que una pecadora de algún cuadro antiguo. No está bien, dijo por fin. Ahora usted es el primero que no me respeta. En la habitación, sobre la mesa, había una sandía. Gurov cortó una raja y sin apresurarse comenzó a comérsela. Pasó una media hora, por lo menos, en silencio. Ana Sergeyevna le emocionaba. Había en ella la pureza de una mujer decente, ingenua, que había vivido poco. La vela solitaria que ardía sobre la mesa iluminaba apenas su rostro, pero se notaba en ella preocupación. ¿Por qué iba a dejar de respetarte?, preguntó Gurov. Tú misma no sabes lo que dices. Que Dios me perdone, dijo ella, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Esto es terrible. Parece que te, parece que te justificas. ¿Cómo puedo justificarme? Soy una mujer vil, paja, me desprecio y no pienso justificarme. No he engañado a mi marido, sino a mí misma. Y no solo ahora, sino hace tiempo que me engaño. Mi marido tal vez sea una persona buena, honrada, pero es un lacayo. No sé lo que hace allí, qué servicio presta. Solo sé que es un lacayo. Cuando me casé con él tenía 20 años. Me angustiaba la curiosidad, quería conocer algo mejor. Existe, sin embargo, me decía mi mamá, otra vida. Quería conocerla, vivirla. Me quemaba la curiosidad. Usted no comprenderá esto, pero le juro por Dios que ya no podía dominarme. Algo pasaba por mí. Era imposible contenerme. Y le dije a mi marido que estaba enferma y vine aquí. Y aquí también no hacía más que andar como una poseída, como una loca. Y ahora me he convertido en una mujer banal, vil, que cualquiera puede despreciar. A Gurov le aburría ya escucharla. Le enervaba ese tono ingenuo, esa confesión tan inesperada e inoportuna. Si no fuera por las lágrimas que se veían en sus ojos, cabría pensar que bromeaba o hacía teatro. No comprendo, dijo quedamente. ¿Qué es lo que quieres, pues? Ella escondió el rostro en su pecho y se estrechó contra él. Créame, créame, se lo ruego, decía. Me gusta la vida honrada, limpia. Odio el pecado y yo misma no sé lo que hago. La gente del pueblo dice, el diablo me ha empujado. También yo puedo decir ahora que me ha empujado el diablo. Cálmate, cálmate, balbuceaba él. Miraba en sus ojos inmóviles, asustados. La besaba hablándole cariñosa y quedamente, y poco a poco fue tranquilizándose y recobró la alegría. Los dos comenzaron a reírse. Después, cuando salieron, en el muelle no había nadie. La ciudad con sus cipreses tenía aspecto de muerta, pero el mar seguía agitado y batía la costa. Una barcaza se balanceaba sobre las olas y somnolienta centelleaba en una pequeña linterna. Alquilaron un coche y fueron a Oreanda. Acabo de ver en el vestíbulo del hotel tu apellido. En el tablero ponen Bondideritz, dijo Gurov.
¿Tu marido es alemán? No, parece que su abuelo era alemán, pero él es ortodoxo. En Oreanda, sentados en un banco próximo a la iglesia, miraban en silencio el mar. Apenas se veía Yalta a través de la bruma matutina. En las cimas de las montañas había inmóviles nubes blancas. No se movía el follaje de los árboles, cantaban las cigarras y el rumor monótono y sordo del mar que llegaba desde abajo hablaba del reposo, del sueño eterno que nos espera. Lo mismo sonaría el mar aún antes de que existiese Yalta y Oreanda. Igual suena ahora y lo mismo sonará, monótono y sordo cuando nosotros no estemos ya. Y en esta estabilidad, en esta total indiferencia ante la vida y la muerte de cada uno de nosotros, se oculta tal vez la garantía de nuestra salvación eterna. El ininterrumpido movimiento de la vida en la tierra, el continuo perfeccionamiento. Sentado al lado de esta mujer joven que parecía tan bella al amanecer, Gurov, serenado y seducido por aquel ambiente maravilloso, mar, montañas, nubes, amplio cielo, pensaba en que realmente, si se profundiza, todo el mundo es magnífico, todo, menos aquello que nosotros pensamos y hacemos, cuando olvidamos los fines superiores de la existencia, nuestra dignidad humana. Se acercó un hombre, el guardián probablemente. Los miró y volvió a marcharse. Este detalle les pareció misterioso y también bello. Vieron llegar un barco de Feodosia, ya sin luces, iluminado por el alba matutino. Hay rocío en la hierba, dijo Ana Sergeyevna rompiendo el silencio. Sí, es hora de regresar. Volvieron a la ciudad. Después, cada mañana se veían en el muelle, almorzaban juntos, comían, paseaban, admiraban el mar. Ana Sergeyevna se quejaba de que dormía mal, de que el corazón la inquietaba con sus latidos. Le hacía siempre las mismas preguntas, agitada bien por celos, bien por el temor de que él no la respetara como era debido. Y frecuentemente, en la glorieta o en el parque, cuando cerca no había nadie, la atraía de pronto hacia sí y la besaba con pasión. El ocio completo. Estos besos en medio del día con temor y precaución de que alguien les viera, el calor, el olor del mar y la constante visión de gente ociosa, bien comida y elegante, parecían regenerarle. Hablaba a Ana Sergeyevna de lo bella y seductora que era. Apasionado e impaciente, no se separaba de ella ni un paso, pero ella, pensativa, insistía con frecuencia en que él confesase que no la respetaba, que no la quería en absoluto y que solo veía en ella a una mujer banal. Casi todas las tardes se marchaba a algún lugar fuera de la ciudad, a Oreanda o a las cascadas, y el paseo resultaba bien. Las impresiones eran siempre magníficas, majestuosas. Esperaban la llegada del marido, pero se recibió una carta donde notificaba que había enfermado de los ojos y suplicaba a su mujer que regresase lo antes posible a casa. Ana Sergeyevna se apresuró a marchar. Está bien que me vaya, decía Gurov. Es el propio destino. Marchó en coche y él fue a acompañarla. Viajaron todo el día. Cuando tomó asiento en el vagón del tren correo y sonó la segunda llamada, dijo: déjeme que le mire aún, una vez más. Así. No lloraba, pero estaba triste, como si estuviese enferma, y su rostro se estremecía. Pensaré en usted. La recordaré, decía ella. Dios sea con usted. Viva feliz. No conserve mal recuerdo de mí. Nos despedimos para siempre, así debe ser, porque ni debimos habernos conocido. Bueno, Dios sea con usted. El tren partió rápido. Sus luces desaparecieron pronto y un minuto después ni se oía siquiera su trepidar, como si todo se hubiera puesto de acuerdo para terminar lo antes posible este dulce ensueño, esta locura. Y al quedarse solo en el andén, fijo los ojos en la oscura lejanía, Gurov escuchaba el canto de los grillos y el zumbido de los postes telegráficos con la sensación de que acababa de despertar. Pensaba que en su vida había habido una aventura más y que también había acabado, dejando tan solo el recuerdo. Estaba emocionado, triste y experimentaba un ligero remordimiento. Esta mujer joven, a la cual no vería ya nunca más, no había sido feliz con él. Él la había tratado con cariño y ternura, mas sin embargo, en su modo de tratarla, en su tono y en sus caricias, flotaba la sombra de una ligera ironía, la grosera altanería del hombre feliz, que además casi le doblaba en edad. Ella le calificaba siempre de bueno, de extraordinario, de excepcional. Por lo visto le parecía distinto de lo que era en realidad, es decir, la había engañado sin querer.
En la estación olía ya a otoño y la noche era fresca. Ya es hora de que también yo me vaya para el norte, pensaba Gurov, abandonando el andén. Ya es hora. 3. En Moscú ya era invierno. En su casa se encendían las estufas y por las mañanas, cuando los niños se preparaban para ir al liceo y tomaban el té, aún era de noche y la sirvienta encendía la luz. Habían comenzado las heladas. El día de la primera nevada, cuando se sale en trineo, agrada ver la tierra blanca, los techos blancos. Se respira a gusto, libremente, y se recuerdan los años jóvenes. Los viejos tilos y los abedules, blancos de escarcha, tienen una expresión bondadosa y dicen más al corazón que los cipreses y las palmeras. A su lado se pierde el deseo de pensar en las montañas y en el mar. Gurov era moscovita. Regresó a Moscú en un magnífico día de invierno y cuando se puso el abrigo de piel, los guantes de invierno y se paseó por Petrovka, cuando oyó el tañido de las campanas de la tarde del sábado, su reciente viaje y los lugares donde estuvo perdieron para él todo encanto. Poco a poco se fue sumergiendo en la vida moscovita. Devoraba 3 periódicos al día y decía que por principio no leía los periódicos moscovitas. Sentía deseos de frecuentar restaurantes, clubes, de asistir a banquetes y aniversarios. Le halagaba recibir en su casa famosos abogados y artistas y jugar a las cartas en el club de los doctores con un profesor. Ya se sentía capaz de comer una ración entera de celianca en sartén. Le parecía que al cabo de un mes o dos, Ana Sergeyevna se cubriría de bruma en su memoria, y solo de vez en cuando la vería en sueños, lo mismo que a otras, con su sonrisa conmovedora. Sin embargo, había pasado más de un mes. Ya era pleno invierno, pero recordaba todo con tanta intensidad como si solo ayer se hubiese despedido de ella. Y el recuerdo se hacía cada vez más vivo. A veces, cuando en el silencio crepuscular llegaban a su despacho las voces de sus hijos que preparaban sus lecciones, cuando oía una romanza, o los sones del piano en un restaurante, o los aullidos de la ventisca en la chimenea, todo revivía de pronto en su memoria. Lo ocurrido en el muelle y el amanecer con la niebla en las cimas de las montañas, y el barco de Feodosia y los besos. Recorría largo rato la habitación, rememoraba, sonreía, y los recuerdos se transformaban en sueños. En su imaginación, el pasado se confundía con el futuro. No soñaba con Ana Sergeyevna. Ella le seguía por todas partes como una sombra. Al cerrar los ojos la veía, como si la tuviera delante, y le parecía más bella, más joven, más cariñosa de lo que era, y él mismo se la imaginaba mejor de lo que había sido en Yalta. Por las tardes la contemplaba desde el armario de libros, desde la chimenea, desde un rincón, sentía su respirar, el dulce susurro de su ropa. En la calle seguía con la vista a las mujeres, buscando alguna que se pareciese a ella. Le angustiaba un gran deseo de contar a alguien sus recuerdos, pero en casa era imposible hablar de su amor. Y fuera de ella no tenía con quién. No iba a contárselo a sus inquilinos o en el banco, y además, ¿qué podía contar? ¿Es que entonces la quería? ¿Acaso fueron bellas, poéticas, ejemplares o simplemente interesantes sus relaciones con Ana Sergeyevna? Y se veía obligado a hablar en general sobre el amor, sobre las mujeres, y nadie podía adivinar de lo que se trataba. Tan solo su esposa encaraba las negras cejas y decía: Demetrio, no te sienta nada bien el papel de don Juan. Una noche, al salir del club de los doctores con su compañero de juego, un funcionario no pudo contenerse y dijo: si supiera usted qué mujer más encantadora he conocido en Yalta. El funcionario se sentó en el trineo y partió, pero de pronto volvió la cabeza y le llamó: Dmitri Dmitrievich, ¿qué? Estaba usted en lo cierto. El esturión tenía tufillo. Estas palabras tan corrientes indignaron a Gurov, sin que él mismo supiese la razón. Le parecieron humillantes, impuras. Qué costumbres salvajes, qué gente, qué noches absurdas, qué días tan poco interesantes y grises. Juego desaforado a las cartas, gula, embriaguez, constantes conversaciones, siempre sobre lo mismo. En esos quehaceres superfluos y en esas conversaciones siempre sobre lo mismo, se iba la mejor parte del tiempo, se gastaban las mejores fuerzas y al fin y al cabo quedaba una vida vacía, sin interés, absurda, que no podía uno abandonar ni huir de ella, como si estuviese en una casa de locos o en una compañía de forzados. Gurov, indignado, pasó la noche sin dormir y todo el día siguiente le estuvo doliendo la cabeza. Las noches siguientes también durmió mal.
Sentado en la cama meditaba o bien recorría la habitación de un lado al otro. Le fastidiaban los niños, el banco. No sentía deseos de ir a ninguna parte ni de hablar de nada. En diciembre, durante las fiestas, decidió marcharse. A su mujer le dijo que iba a Petersburgo a recomendar a un joven, pero se fue a ese. ¿Para qué? Y él mismo lo sabía bien. Sentía deseos de ver a Ana Sergeyevna, de hablar con ella, de tener una entrevista si era posible. Llegó a ese por la mañana y ocupó la mejor habitación del hotel. El piso estaba cubierto por un paño gris de uniforme de soldado y en la mesa había un tintero gris por el polvo, con un jinete sin cabeza que llevaba el sombrero en una mano levantada. El conserje le dio las noticias que precisaba. Von Diederich vivía en la calle Starogoncharnaya, en casa propia. No estaba lejos del hotel. Era rico, tenía caballos propios y todos lo conocían en la ciudad. El conserje pronunciaba Dridrich. Gurov, sin apresurarse, se dirigió a la calle Starogoncharnaya y buscó la casa. Frente a ella se extendía una tapia gris, larga, llena de clavos. Una tapia así dan ganas de huir, pensó Gurov, mirando tan pronto las ventanas como la tapia. Hoy no se trabaja en las oficinas, pensó, y el marido estará en casa. Además, sería una falta de tacto entrar en la casa. Se turbaría. Si le envío una esquela puede caer en manos del marido y entonces fracasaría todo. Lo mejor es confiar en el azar. Y Rob se puso a pasear a lo largo de la tapia esperando el azar. Vio cómo entró en el patio un mendigo y le ladraron los perros. Después, una hora más tarde, oyó los sones de un piano que le llegaban débiles y confusos. Seguramente Ana Sergeyevna era la que tocaba. Se abrió la puerta de la calle y salió una viejecita. Tras ella corría el conocido Lulú blanco. Gurov quiso llamarlo, pero su corazón, de pronto, empezó a latir precipitadamente y de la emoción olvidó el nombre del perro. Paseaba y cada vez sentía mayor odio hacia esa tapia gris. E irritado, pensaba que Ana Sergeyevna le habría olvidado, que tal vez se distraía con otro y que eso era muy natural en la posición de una mujer joven que se ve obligada a contemplar desde la mañana hasta la noche esta maldita tapia. Regresó a su habitación del hotel y permaneció mucho tiempo sentado en el diván, sin saber qué hacer. Después comió y durmió largos ratos. Qué tonto y estúpido es todo esto, pensaba al despertar mirando las ventanas oscuras. Ya había anochecido. Me he dormido, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer por la noche? Sentado en la cama cubierta por una manta gris, barata, parecida a la de un hospital, decíase con rabia. Vaya con la dama del perrito. Vaya una aventura. Ahora fastídiate sentado aquí. Aquella mañana en la estación le había saltado a la vista un cartel anunciando con letras muy grandes el estreno de Geisha. Lo recordó y fue al teatro. Es muy probable que asista a los estrenos, pensó. La sala estaba repleta. Y como en todos los teatros de provincia, el humo cubría las arañas, el gallinero rebullía inquieto. En primera fila los elegantes de la sociedad permanecían de pie, con las manos en la espalda en espera del comienzo de la representación. En el palco gubernamental, en lugar visible, estaba la hija del gobernador con una boa, mientras que el propio gobernador se ocultaba modestamente tras la cortina. Viéndose tan solo sus manos, oscilaba el telón y la orquesta tardaba mucho en afinar los instrumentos. Gurov buscaba ansiosamente con la mirada entre la gente que estaba y ocupaba sus asientos. También entró Ana Sergeyevna. Se sentó en una tercera fila, y cuando Gurov la miró, sintió que su corazón se encogía y comprendió con toda claridad que para él no había ahora en el mundo entero un ser más querido, entrañable e importante que ella. Esta pequeña mujer, perdida entre la muchedumbre provinciana, que nada tenía de particular, con unos vulgares impertinentes en la mano, llenaba ahora toda su vida. Era su dolor, su alegría, su única felicidad que él deseaba. Y a los sones de la detestable orquesta, de los pésimos violines provincianos, pensaba en lo bella que era, pensaba y soñaba. Al mismo tiempo que Ana Sergeyevna, entró y se sentó a su lado un hombre joven, de pequeñas patillas, muy alto y encorvado. A cada paso movía la cabeza y parecía que saludaba continuamente. Debía ser el marido que ella, presa de un sentimiento de amargura, había calificado una vez en Yalta de lacayo. Efectivamente, en su larga figura, en sus patillas, en su pequeña calva, había algo lacayunamente modesto. Tenía una sonrisa dulzona y en el ojal brillaba un distintivo científico, parecido al número de un lacayo.
Durante el primer entreacto el marido marchó a fumar y ella quedó sentada. Gurov, que también estaba en el patio de butacas, se aproximó a ella y sonriendo forzadamente dijo con voz temblorosa: «Buenas noches». Ella le miró y palideció. Luego volvió a mirarle con espanto, sin creer en lo que veían sus ojos, y estrechó fuertemente en sus manos el abanico y los impertinentes, luchando por lo visto consigo misma para no desmayarse. Ambos permanecían en silencio. Ella sentada, él de pie, asustado por su turbación y sin atreverse a sentarse a su lado. Cantaron los violines y las flautas, que los músicos comenzaban a afinar. Sintieron miedo. Les parecía que les miraban desde todos los palcos. Repentinamente ella se levantó y rápida se dirigió hacia la salida. Él la siguió. Ambos marchaban como insensatos por los pasillos y escaleras, ora subiendo, ora bajando. Cruzaron velazos por delante de gente con uniformes de maestros, de magistrados y de funcionarios, todos ellos con sus insignias. Ante sus ojos desfilaban damas, abrigos colgados en las perchas, le soplaban corrientes de aire llenándose de olor de colillas de tabaco. Y Gurov, que sentía latir fuertemente su corazón, pensaba: «Oh Dios, ¿y para qué esa gente, esa orquesta?». En ese momento recordó de pronto la noche en que se despidió de Ana Serguevna y pensaba que todo había terminado y que jamás se volverían a ver. Cuánto faltaba aún para el final. En una escalera estrecha y sombría, en donde se leía «Entrada al anfiteatro», ella se detuvo. «¿Cómo me ha asustado usted?», le dijo respirando fatigosamente, aún toda pálida y aturdida. «¿Cómo me ha asustado? Apenas respiro. ¿Para qué ha venido usted? ¿Para qué?». «Pero compréndame, Ana, comprenda», pronunció a media voz, apresurándose. «Le suplico, compréndame». Ella le miraba con miedo, con súplica y con amor. Le miraba fijamente para grabarse más hondo en la memoria sus rasgos. «Sufro tanto», proseguía sin escucharle. «He pensado en usted todo el tiempo. He vivido pensando en usted y quería olvidar. ¿Para qué? ¿Para qué ha venido usted?». Un poco más arriba, en un descansillo, dos estudiantes del liceo fumaban y miraban hacia abajo, pero a Gurov le era igual. Atrajo hacia sí a Ana Serguevna y comenzó a besar su rostro, sus mejillas, sus manos. «¿Pero qué hace? ¿Qué hace?», decía ella, horrorizada, apartándolo. «Estamos locos los dos. Márchese hoy mismo, márchese ahora. Le imploro por lo más sagrado, se lo suplico. Vienen hacia aquí». Alguien subía por las escaleras. «Debe marcharse», proseguía Ana Serguevna en un susurro. «¿Me oye, Dmitri Dmitrievich? Iré a verla a Moscú. Nunca he sido feliz y ahora soy desgraciada y nunca, nunca seré feliz, nunca. No me obligue a sufrir aún más. Le juro que iré a Moscú y ahora despidámonos, querido mío, amado mío, despidámonos». Estrechó su mano y corrió escaleras abajo, volviendo continuamente la cabeza para verle, y en sus ojos se leía que efectivamente no era feliz. Gurov permaneció allí un poco más, escuchando, y cuando todo quedó en silencio, recogió su abrigo y abandonó el teatro. 4. Ana Serguevna comenzó a ir a Moscú de vez en cuando. Cada 2 o 3 meses marchaba de ese, diciendo a su marido que iba a ver a un profesor con motivo de su enfermedad de mujer, y su marido le creía a medias. Una vez en Moscú se detenía en Bazar Eslavo e inmediatamente enviaba a casa de Gurov a un recadero. Gurov iba a verla y nadie en Moscú lo sabía. Una vez iba a verla una mañana de invierno. El recadero había estado en su casa el día anterior por la noche y no la había encontrado. Con él marchaba su hija, que Gurov había querido acompañar hasta el liceo. Le venía de camino. Caían grandes copos de nieve húmeda. «Hace 3 grados sobre cero, y sin embargo nieva», decía Gurov a su hija. «Pero esta es la temperatura de la superficie de la Tierra. En cambio, en las capas superiores de la atmósfera, la temperatura es completamente distinta». «Papá, ¿por qué no truena en invierno?». Se lo explicó, al tiempo que hablaba y pensaba que iba a una cita que nadie lo sabía y que probablemente jamás lo sabría. Tenía 2 vidas, una manifiesta, que veían y conocían todos los que querían verla, vida llena de verdad y mentiras convencionales, semejante en toda la vida de sus conocidos y amigos, y otra que transcurría en secreto, y por una rara coincidencia de circunstancias, tal vez casuales, todo lo que para él era importante, interesante, preciso, todo lo que era sincero y verídico, aquello que constituía la médula de su vida, era oculto para los demás. En cambio, todo lo que era su mentira,
la membrana en la cual se escondía para ocultar la verdad, como por ejemplo su trabajo en el banco, sus discusiones en el club, su raza inferior, su asistencia a fiestas y aniversarios en compañía de su mujer, todo eso era manifiesto. Y por sí mismo juzgaba a los demás. No creía en lo que veía, suponiendo siempre que cada persona vivía su verdadera vida, su vida interesante al amparo del secreto, como si fuese al amparo de la noche. Para él cada existencia personal se mantenía gracias al secreto, y tal vez por eso todo hombre culto defendiera con tanto nerviosismo el respeto del secreto personal. Después de haber acompañado a su hija al liceo, Gurov se dirigió al bazar eslavo. Se quitó abajo el abrigo de pieles, subió y llamó quedamente a la puerta. Ana Sergeyevna, vestida con su predilecto traje gris, fatigada por el camino y la espera, ya que había venido la noche anterior, estaba pálida. Le miraba sin sonreír, y tan pronto como él entró, cayó sobre su pecho. Igual que si no se hubieran visto en 2 años. Su beso fue largo, muy largo. ¿Y qué? ¿Cómo vives por allá?, preguntó él. ¿Qué hay de nuevo? Espera, espera. Ahora te contaré. No puedo. No podía hablar porque lloraba. Vuelta de espaldas apretaba un pañuelo contra los ojos. Que llore, que se tranquilice, pensó Gurov y se sentó en un sillón. Llamó y pidió que le trajeran té. Luego estuvo bebiéndolo, pero ella seguía de espaldas junto a la ventana. Lloraba de emoción, de pena por su triste destino. Se veían en secreto, se ocultaban de la gente como si fueran unos ladrones. ¿Acaso sus vidas no estaban destrozadas? Bueno, cálmate, cálmate, dijo. Para él era evidente que este amor no terminaría pronto. No se le veía fin. Ana Sergeyevna lo quería cada vez más, lo adoraba, y sería completamente imposible decirle que todo esto tenía que terminar algún día. Además, no lo creería. Se acercó a ella, la cogió por los hombros para acariciarla, bromear, y en ese momento se vio en el espejo. Su cabeza empezaba a encanecer, y se sorprendió al ver que había envejecido, lo mucho que se había afeado últimamente. Los hombros sobre los cuales descansaban sus manos eran tibios y se estremecían. Sintió compasión hacia esta vida, tan cálida y bella aún, que probablemente no tardaría en mustiarse y marchitarse igual que la suya. ¿Por qué le quería ella así? A las mujeres siempre les había parecido distinto de lo que era, y amaban en él no lo que era, sino al ser que creaba su imaginación y que buscaban ávidamente en la vida. Pero después, cuando se percataban de su error, seguían queriéndole, y ninguna de ellas había sido feliz con él. El tiempo pasaba. Gurov entablaba nuevas relaciones, intimaba, se separaba, pero nunca se había enamorado. En su vida hubo de todo menos amor. Y tan solo ahora, cuando su cabeza ya había encanecido, habíase enamorado como era debido, de verdad, por primera vez en su vida. Ana Sergeyevna y él se querían con honda y entrañable ternura, como marido y mujer, como amigos leales. Les parecía que el propio Sino los había destinado el uno para el otro y era incomprensible porque estaba él casado y ella también. Diríase 2 aves migratorias, hembra y macho, que apresadas fueron obligadas a vivir en jaulas distintas. Se habían perdonado mutuamente aquello de lo que se avergonzaban en su pasado, se perdonaban todo en el presente y sentían que este amor los había cambiado. Antes, en los momentos tristes, Gurov se tranquilizaba con toda suerte de razonamientos que acudían a su mente, pero ahora no tenía ánimos para razonar. Sentía profunda compasión y deseos de ser sincero, cariñoso. Basta, querida mía, decía. Has llorado y ya basta. Ahora vamos a hablar. Tal vez se nos ocurra algo. Después, durante mucho tiempo, estuvieron hablando para ver cómo librarse de la necesidad de mentir, de ocultarse, de vivir en distintas ciudades, de tardar tanto en verse. ¿Cómo librarse de esas insoportables ligaduras? ¿Cómo? ¿Cómo?, decía Gurov llevándose las manos a la cabeza. ¿Cómo? Y parecía que un poco más y la solución sería hallada, y comenzaría entonces una vida nueva, magnífica. Para ambos era evidente que faltaba mucho para el final, mucho, y que lo más difícil y complejo no hacía más que empezar. La ama del perrito. Muchas gracias.